Bienvenidos a Barman y Red, espero que estéis muy bien, espectaculares. Vamos a hacernos el cóctel. Voy a hacer en este vídeo unos cócteles con diferentes whiskies, ¿vale? Luego vosotros usar el que os dé la gana, pero bueno, para que lo veáis, ¿eh? Venga, vamos a ir a por él. Vamos a ir a por el primero, Cincinnati, ciudad del zinc. Vamos a por él, venga. ¿Qué nos va a llevar? Un ribeteadito en un vaso bajo. Echáis un poco de jarabe de azúcar, ahí. Pero voy a limpiarla aquí un poquito porque si no, luego mancho. Un barman Don Redo limpio, es el barman más limpio de internet. Coco rallado. Un poquito de coquito, por ahí. Coco rallado. Esperad, voy a cerrar esto bien, que si no luego el coco se seca. Ahí, cucharita. Vamos a extender un poquito el coquillo este. Ahí. Vamos a ribetear en vaso bajo. Venga, por ahí. Vamos a quitarle el exceso. Venga, impregnamos un poquito. Esto no tiene ningún secreto hacer cócteles, ¿eh? Es muy facilito. Empezáis, y enseguida, vamos, os hacéis unos cócteles espectaculares. En casa, vamos, espectaculares. Os hacéis los amos de la fiesta. Venga, pues ahí. Esto lo reservamos, vamos a una coctelera. Cogemos una coctelera. Venga, le echamos unos hielitos. Se los podéis echar antes o después. Que luego los puristas me echan la bronca, me dicen, jugo de piña, un juguito de piña, 1 onza, 30 mililitros de jugo de piña. Ya veréis, muy facilito, ¿eh? Nos vamos con un jugo de lima, 3/4 de onza, 22 mililitros. Si no tenéis jugo de lima, pues echáis jugo de limón, ¿vale? 3/4 de onza, 22 mililitros de jugo de lima. Un agua de coco, 11 y media. 45 mililitros de agüita de coco. 30 por ahí. Y 15, 45. Voy a cerrarla, con vuestro permiso. Luego un jarabe de canela, que ya sabéis, lo hacéis con agua, canela y azúcar, ¿vale? Un jarabe de canela, media onza. 15 mililitros de jarabe de canela. El toque de canela va muy bien con el whisky, ¿eh? Acordaros. Y luego de un whisky irlandés voy a usar este, que es el más conocido, el Jameson. Voy a usar 1 onza y 2/3, que son 50 mil. Joder, el jarabe de canela que no lo había echado y no me decíais nada, ¿eh? Estabais ahí calladitos a ver cómo lo hacía, ¿no? Y calladitas, venga. Whisky irlandés, un Jameson, 1 onza y 2/3, 50 mililitros. ¿Cómo os callabais, eh? ¿Cómo os callabais? 30 y 20, 50 mililitros, ¿vale? De Jameson. Cerramos y agitamos. Ya veis, muy facilito, ¿eh? Muy facilito y muy rico, ¿eh? Tiene un sabor espectacular. El vaso que hemos ribeteado, ahí. Vamos a ponerle un hielito, o le echáis hielo. Yo le voy a poner una piedrita de hielo. Ya haré un tutorial con los hielos esto, ¿vale? Que está chupado. Entonces son muy fáciles, no tiene secretos. Estos hielitos cuadrados. Y ahí tenemos el cóctel Cincinnati que hemos hecho en un momento. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Espectacular! Vamos a por más. Ahora nos vamos con la receta pellizco de bourbon. Pellizquito de bourbon. Pellizco de bourbon, venga, con un whisky americano. Ya el título lo dice todo. Bourbon. Unos hielitos. Por ahí. Venga, un medidor. Cositas. Jugo de limón, 3/4 de onza, 22 mililitros. Ahí.
Jarabe de miel, 1 onza. El jarabe de miel sabéis que es una parte de agua, la calentamos y le echamos la misma cantidad de miel, ¿vale? Deshacemos y ya está. Es para que se incorpore bien, si no, no coge la miel con el frío, pum, se compacta y es muy difícil deshacerla, ¿eh? Jarabe de miel, 1 onza, que son 30 mililitros por ahí. Un bourbon, 2 onzas. Voy a usar este que es bastante conocido, 60 mililitros, el Wild Turkey. Y esta calidad-precio muy bueno, ¿eh? Bueno, usar el que os dé la gana, ya sabéis que yo no patrocino marcas, yo uso los que me da la gana, ¿eh? Venga, cerramos. Ahí. Y agitamos. Aquí, manual, 600 recetas, más de 600 recetas, segunda edición. Espectacular. Vaso alto. Vamos a echar unos hielos. Venga, unos hielitos. Voy a poner esto por aquí para agarrarlo aquí. Por ahí. Y por ahí. Venga. Esto fuera. Echamos la mezcla por ahí, más o menos la mitad del vaso no va a llenar. Una sidra con gas, una sidrita y llenamos con una sidra de manzana, que ahora ahí ya hacen sidra de sabores y eso. La sidra le va muy bien al whisky, le va muy bien la sidrita al whisky. Y le voy a poner ahí una manzanita deshidratada. Pues ahí tenéis el cóctel pellizco de Bourbon. Espectacular, muy rico, con unos ingredientes que combinan perfectamente. Espero que os guste. Vamos a por otro. Y ya para terminar, para terminar con un final feliz, me voy a hacer el white blanco. Este lo ha mandado Juan Pablo Horta desde Chile, ya veréis, es muy interesante, muy rico. Voy a usar un Johnny Walker, etiqueta roja, un escocés, un whisky escocés, y así uso ya los tres. Irlandés, escocés y americano, ¿vale? Ahí, y ya usamos los tres. Ahora voy a limpiar aquí un poquito. Don Barman, don reto limpio. Yo no necesito excusas, la verdad, para cantar. Mirad, me ha dicho que ribeté un vaso con jarabe de azúcar, un vaso bajo con jarabe de azúcar y nuez molida. Yo voy a usar, podéis usar nuez, voy a usar una que tengo crocanti, ya veis, muy rica. Ay. Con permiso de Juan. Venga, vamos a estirarla un poquito por ahí. El veteadito, ya sabéis, muy facilito, por ahí, le damos un poquito. Ahí. Y impregnamos un poco con la nuez. Ahí. Os vale también almendrita, todo lo que tengáis esto crocante, tampoco, ¿vale? Venga ahí. Mirad, qué cookie. Venga, lo apartamos aquí. Con vuestro permiso, voy a quitar esto, ¿vale? Permiso. Ahí. Venga. Mirad, tenéis que hacer un té Earl Grey, que es el té este inglés, el clásico, este lo venden en todos lados, ¿vale? El té clásico. No le echéis azúcar ni nada, lo tenéis que dejar enfriar, y me ha dicho que un té de estos con vainilla, entonces le voy a echar un poquito de esencia de vainilla, ¿de acuerdo? Le echáis un pelín de esencia de vainilla ya cuando esté frío, ahí, un poquito, con eso ya nos vale, ya nos coge sabor de sobra. Venga, lo mezcláis un poquito ahí mismo, lo he dejado aquí para que vierais el té, ¿vale? El té lo hacéis con agua caliente, como es lógico, y luego lo dejáis enfriar. Le echáis la esencia de vainilla y ya lo tenemos preparado. Ahí. Muy facilito, aquí todo muy facilito. No nos compliquemos la vida no la complicamos, lo justo, ¿vale? Venga, hielos a la coctelera. De té Grey con vainilla le vamos a echar 1 onza.
30 mililitros, una oncita. 30 mililitros por ahí. Le vamos a echar una crema de leche, nata líquida, leche evaporada, para que nos dé el toquecito ese cremoso. Una onza, 30 mililitros de crema de leche, Carnation, ¿vale? Cada país, joder, que lo llaman de una manera. Luego nos vamos con un jarabe de azúcar, nos lleva una onza también. Una oncita de jarabe de azúcar. Ahí. Y un whisky escocés, 2 onzas. 60 mililitros de whisky escocés. Usar la marca que os dé la gana, ¿eh? Yo uso este porque lo he puesto en los tutoriales básicos también, ¿vale? ¿No? Se lo he puesto, sí. Venga, vamos a hacerle un agitado. Ahí. Un agitadito. Venga. Ahí. Abrimos. Un hielito al vaso. Venga, un hielo. Vamos a coger para que no se nos vaya bien. Ahí. Oh. Echamos la mezcla. Guay. Espectacular. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es ser felices. ¡Chao!